igualmente aquí, ¿verdad? Con este día especial donde también queremos hablar del bruxismo. ¿Sufre alguien de tu familia del bruxismo? Yo soy parece... ¿Verdad? ¿En la noche suena los dientecitos? No me escucho, pero me han dicho que sí. Mi hija, tengo por ejemplo, de 6 años, relajación. empieza la noche así. Mentira, era chiquitito. Entonces ahí vamos a tener que conversar en detalle en qué consiste, ¿verdad? Y qué relación tiene, por ejemplo, con el estrés. Estamos, ¿verdad?, con la doctora Paula Quintana, coordinadora de calidad en el CRAI. Bienvenida, un gusto que puedas también estar con nosotros aquí en este día especial. Hola, gracias por invitarme para hablar del tema del bruxismo. Así que, como rehabilitador oral, puedo contarles bastantes cosas respecto al tema. Espectacular. Sí, en primera instancia, porque muchas veces nosotros amanecemos con una tensión mandibular, claro. Pero en algunos casos nos dice el resto. Es como si estamos durmiendo acompañados, nos dice, ¿sabes que escuché algo? El momento, porque me imagino cuando ya empieza a doler es porque ya vamos avanzando con esto. Bueno, el bruxismo en realidad es el apriete dentario, inconsciente, involuntario, con mucha fuerza, que en algunos pacientes puede darse con rechinamiento, que es lo que tú dices, el sonido que se hace al mover las superficies dentarias una contra otra, o puede estar sin movimientos excéntricos, que es el bruxismo en apriete dentario solamente, el cual el paciente se da cuenta porque amanece cansado, pero no porque haya tenido sonidos en sus dientes en la noche. Dolor de cabeza incluso. Bueno, la sintomatología es variada. Está el dolor de cuello, el cansancio muscular, dolor de cabeza. El paciente siente dolor en la zona de la articulación temporomandibular, que no sabe muchas veces si es dolor de oído o qué. Empieza a haber signos en su boca como desgaste dentario, movilidad de las piezas dentarias, fracturas dentarias, algunas coronas que se caen. Claro. Entonces tiene una serie de signos y síntomas que evidencian la enfermedad. Claro, como yo te comentaba, bueno, mi hija está con como sonido durante la noche. ¿Qué pasa en caso de los niños, por ejemplo? ¿Y cuáles son los tipos de bruxismo que hoy día existen? Bueno, los tipos de bruxismo que existen, hay distintas clasificaciones. La más grande es el bruxismo en vigilia, que es cuando el paciente está despierto, y el bruxismo del sueño, que es cuando está durmiendo. Antiguamente se decía bruxismo nocturno y diurno, pero hay gente que trabaja de día o de noche, por lo tanto eso varía. Esa es la clasificación más grande. También clasificamos el bruxismo en primario secundario, siendo el secundario aquel que está relacionado con enfermedades neurológicas como Parkinson, distonías, etc. La clasificación de adultos o niños tiene más que ver con la edad, porque las causas son muy parecidas. Puede ser estrés, puede ser la dentición, el cambio de dentición de los niños, en que como hay inestabilidad en la oclusión, es decir, tienen algunos dientes, no tienen otros, están cambiando, por lo tanto, este factor mecánico que también se produce en los adultos, que son las interferencias oclusales, provoca que el paciente, el niño, el adulto, empiece a mover las piezas para desgastar lo que está molestando. Buscando el acomodo. Si la boquita ya sabe también que busca dónde queda mejor. Exactamente. El bruxismo es multifactorial. Por lo tanto, hay una serie de causas, hay varias líneas de investigación. Algunas, digamos, tienen más tendencia hacia que el bruxismo se produce por problemas en el sistema nervioso central, que estaría manejado centralmente, y hay otra línea que dice que también es importante el factor mecánico, que es lo que te digo yo, cuando las piezas dentarias no están bien acomodadas y hay interferencias oclusales, y por lo tanto una forma fisiológica es mover para desgastar. Pero es multifactorial, el estrés, la ansiedad, los malos hábitos, por ejemplo, pacientes que son muy sensibles a la cafeína, al alcohol, al tabaco, también esto aumenta el bruxismo. O también hay ciertos medicamentos que hacen que un paciente que bruxa o que estaba en un momento de no bruxar, estaba relajado, lo lleva a bruxar nuevamente. Por ejemplo, los antidepresivos son medicamentos que pudieran provocar bruxismo en algunos pacientes. Entonces hay que hacer una buena anamnesis para poder saber cuál es el factor más importante dentro de los muchos que hay. Doc, pensando en lo multifactorial, y muchas veces dejamos de lado el tema de ir al dentista, de revisar esto. No, es que ando estresado, se me va a pasar, me tomo un relajante muscular, el agüita de melisa, etc. Y lo vamos dejando, lo vamos dejando.
Conozco un caso cercano, una amiga no sabía que bruxaba hasta que rompe una pieza dental. Lo que nos puede generar precisamente el no tener un diagnóstico a buena hora, o en qué nos debiésemos fijar al momento de, porque ya, chuta, se nos quebró un diente, fue una muela en particular, y ahí ella recién dimensionó que estaba bruxando, no tenía idea. Lo que nos puede generar, obviamente, con nuestras piezas dentales, con toda nuestra musculatura acá, cómo también afecta a largo plazo. Bueno, el bruxismo es un problema crónico, ya se agudiza bajo ciertas influencias de estrés o de ansiedad, como te lo decía yo, o medicamentos que son externos, algo externo que agudiza el bruxismo. Sin embargo, el paciente puede darse cuenta cuando empieza a tener desgaste dentario, puede consultar al dentista porque el desgaste dentario también se puede provocar por acidez bucal y gastritis, etcétera. Entonces, tiene que consultar para saber cuál es el factor más importante. Movilidad en las piezas dentarias, dolor en la articulación o despertar cansado, que mucha gente no sabe que despertar con los músculos del cuello o de la mandíbula como agotados, que te cuesta abrir la boca o que te duele el cuello o la cabeza, son signos que pudieran estar indicando que estás bruxando. Entonces, bueno, como la visita es regular cada 6 meses al dentista, cuando vayan tienen que contar al dentista si están teniendo este tipo de sintomatología. Oye, también el poder conocer la tecnología en relación a años anteriores, por ejemplo. ¿Cuáles podrían hoy ser los principales tratamientos que nos pueden ayudar justamente con un problema como este, en comparación quizá a los tratamientos más antiguos que existían? Bueno, hay varias formas de tratamiento, la verdad. Dependiendo de la causa, más importante, porque como es multifactorial, muchas veces no puedes abarcar todas las causas. Sin embargo, en el bruxismo nocturno, la placa de relajación es un tratamiento que se usa muchísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque elimina síntomas, que son dolor de los músculos, dolor de la articulación, descansa el paciente, aprieta menos porque tiene menos fuerza, porque esto es algo mecánico. Entonces, sí, se sigue usando mucho el tratamiento con plano de relajación, que idealmente tiene que estar hecho por un especialista y no comprado en el supermercado, que lo conversamos recién con Connie, porque tiene que estar adaptado a la oclusión específica del paciente, ¿ya? Bueno, hay otros tratamientos, por ejemplo, biofeedback, relajamiento del paciente, cambio de hábitos, que deje algunos medicamentos que está tomando, cambiarlos por otros. También el desgaste de las interferencias oclusales, cuando el paciente tiene la mordida incómoda y no ajusta perfecto, como en los niños, por ejemplo, en adultos también. El dentista tiene que hacer un buen análisis oclusal para poder saber si a este paciente debo desgastar algunas interferencias que están molestando o debo agregar material dental en algunas otras piezas para poder dar una buena estabilidad oclusal. Claro. Y junto con eso también están los tratamientos que son, por ejemplo, con toxina botulínica, que se aplica en el massétero. Para relajar ahí. Exactamente, se aplica en el massétero y otros músculos masticadores para relajar el músculo y hacer que el paciente descanse y no apriete. Pero en esos casos ya es algo, por así decirlo, como extremo en una dimensión, o dentro de lo que podemos encontrar como tratamientos ya más en casos menores, considerando que, claro, vamos al dentista, tenemos esta molestia, ¿con qué partimos, por así decirlo? ¿O cómo vamos viendo de acuerdo al diagnóstico? Bueno, depende justamente del diagnóstico, porque el bruxismo puede ser moderado o severo, ¿ya? El bruxismo moderado, normalmente tú empiezas a tratarlo con lo menos invasivo. Ya haces el ajuste oclusal que requiere el paciente, lo estabilizas, lo que le va a ayudar en muchas otras funciones del sistema estomatognático. Le puedes agregar el plano de relajación para que descanse en la noche, para que tenga menos fuerza y los músculos no aprieten tanto. En el caso del bruxismo severo, que es aquel en que fracturas piezas dentarias, pero que no respondes a los tratamientos más simples, como los que te acabo de nombrar, se puede utilizar la toxina botulínica, los pacientes refractarios al tratamiento con planos de relajación, o el paciente que no se adapta al plano y no lo utiliza. O que rompen el plano en algunos casos. Rompen el plano. Entonces, claro, los tratamientos más agresivos están directamente relacionados con un bruxismo más severo. Hablemos también sobre las principales fracturas que podríamos ocasionar, desde lo más simple hasta lo más complejo en caso de que no nos tratemos a tiempo.
Bueno, las fracturas pueden partir solo por el borde de un diente, que el paciente muchas veces no se da cuenta, y ahí es donde el dentista lo puede evaluar en la revisión clínica que realiza. También el desgaste de los cuellos de los dientes, que es muy común. ¿Por qué? Porque al apretar los dientes, la primera zona de esmalte que se fractura, que es algo microscópico, no lo ve el paciente, es la zona del cuello del diente, ¿ya? Entonces, eso empieza con el cepillado dental, a sacar estos fragmentos y a desgastarse más el esmalte, y comienza la sensibilidad dentaria, que el paciente te dice, me duelen los cuellos de los dientes. También tiene que ver con la anamnesis y el examen clínico que le haga al paciente para saber cuál es el factor que lo está provocando. Son multifactoriales también. Otro tipo de fracturas son las fracturas de las coronas de los dientes, ¿ya? O sea, se te cae o una obturación, una tapadura, o se te quiebra un pedacito de diente, el paciente se da cuenta, va al dentista, pero la más grave es cuando fracturas una pieza dentaria completa con una fractura vertical y pierdes la pieza dentaria. Hablamos de esto y empieza a doler inmediatamente. Sí, a mí ya es lo mismo. Claro, y ahí no hay nada más que hacer que sacar la pieza dentaria y, si es posible, reemplazar por un implante dental. ¿Sabes que yo siempre me he preguntado esto? Qué bueno que tengamos la oportunidad. En caso que se rompa una pieza dental y estamos con una prótesis, ¿qué pasa también con eso? Porque estamos dañando nuestro hueso. ¿Cómo termina ese bruxismo ya cuando estamos en un nivel severo, me imagino? Bueno, el bruxismo no solo desgasta las piezas dentarias, también desgasta el periodonto, que es el hueso y elementos que sujetan a la pieza dentaria en la boca, ¿ya? Entonces, si nosotros no tratamos el bruxismo, y esta es una enfermedad que crónicamente me va desgastando el hueso, el ligamento, qué sé yo, las piezas dentarias, finalmente el paciente no solo tiene consecuencias estéticas o de dolor, ¿ya? O de mala mordida, qué sé yo, sino que al perderse las piezas dentarias, el paciente también pierde el hueso, se atrofia el hueso de esa pieza dentaria que se perdió, ¿ya? Por eso te digo que ideal, cuando un paciente pierde una pieza dentaria, es reemplazar esta pieza dentaria por un implante dental que mantiene el hueso en actividad y no se atrofia. Cuando se usa una prótesis removible, se atrofia el hueso. Cuando estamos bruxando mientras dormimos, probablemente no nos damos cuenta y pueden pasar meses. ¿Cuáles son los principales síntomas que nosotros deberíamos de sentir, verdad? Para saber que probablemente quizás en la casa nos están viendo y tienen quizás esta problemática. Dolor de cabeza, molestias mandibulares. ¿Cuáles son esos principales síntomas para que hoy día la gente ya pueda detectar en caso de que estén con bruxismo? Mira, como les comentaba al principio, los síntomas y signos que pudiera darse cuenta el paciente en casa, o el televidente en este caso, son dolor. Eso es la primera, porque el paciente se da cuenta de cosas que son más grandes. Dolor en la articulación, en el cuello, dolor de cabeza inexplicable, porque si estás con un resfrío, bueno, claro, lo asocia al resfrío, pero si constantemente estás despertando con dolor de cabeza, un dolor tensional, hay que consultar. También la movilidad de las piezas dentarias, sientes que se mueven, hipersensibilidad, sientes dolor en los cuellos de los dientes. Cuando la cara se empieza a engrosar, porque, sobre todo los hombres, porque el músculo massétero se atrofia y se pone más grueso, por lo tanto son estas caras como anchas, es porque el músculo está en constante movimiento, por lo tanto se atrofia, y al igual que cualquier músculo del cuerpo que yo quiero agrandar, y aquí estoy haciendo fuerza, y es un factor con el cual darse cuenta también. Como el gato silvestre, así como que se pone más anchito. No, se pone más ancho realmente. Mira, ahí importante también tener en consideración. Estamos viendo ahí imágenes, por ejemplo, de estos masajes. Tenemos nuestro plano de relajación, estamos con tratamiento. ¿Qué podemos hacer también dentro de nuestro día a día, por ejemplo, para ir aliviando? Hablabas tú anteriormente de lo que hay que evitar, por ejemplo, estos planos que se venden en farmacia, en supermercado, lo que nos puede generar ese daño, porque no falta que... Sí, ¿sabes qué tengo? Voy a buscar qué pillo. No, con un masajito, mordiendo tal cosa. Lo que nos puede generar un mal tratamiento, no ir con los especialistas, pero de igual manera, ¿cómo podemos facilitar esto desde nuestra casa en voz de un especialista? Mira, sobre todo con el bruxismo diurno hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, buscar espacios de relajación. Para algunos pacientes funciona... realizar yoga o hacer ejercicio, trotar, que los relaja y alivia el estrés, ¿ya? Ese es un factor importante. Los masajes
en la zona de los músculos masticatorios también sirven. ¿Por qué? Porque relajan la musculatura que está tensa y que está en hiperactividad el músculo, por lo tanto sirve al igual que el relajante muscular. O sea, en el fondo el relajante muscular te lo da el especialista cuando tu músculo está demasiado contraído y eso te provoca dolor, ¿ya? También el cambio de hábitos es algo que el paciente puede mejorar. La alimentación, por ejemplo, dejar el café nocturno o después de las 6 de la tarde, no beber alcohol en la noche, para algunos pacientes que se los provoca. El buen hábito de sueño también, por ejemplo. Bueno, el hábito del sueño es un factor súper importante. Generalmente las personas que trabajan en turnos son pacientes que bruxan. ¿Por qué? Porque no tienen un buen dormir. Exacto. ¿Ya? Los microdespertares son como, por ejemplo, los ronquidos o el movimiento de piernas, son trastornos del sueño que hacen que el paciente esté constantemente despertando y eso centralmente, esto a nivel del sistema nervioso central, provoca estos movimientos involuntarios que en el caso del bruxismo sería el apriete dentario o el rechinamiento de los dientes, ¿ya? Claro. Entonces, tener una buena higiene del sueño, dormir bien, no estar con las pantallas hasta tarde, no despertarte con las pantallas, es importante porque genera una relajación del paciente que hace que el bruxismo no sea tan fuerte en el sueño. E ir a los especialistas, nos señalabas cada 6 meses. Cada 6 meses o cuando tengas dudas de que tienes algún tipo de trastorno de bruxismo o dolor en la articulación que crónicamente es muy perjudicial, porque la atrofia del ATM, la artrosis del ATM, provoca problemas ya más graves para el paciente. Doc, para finalizar, recomendaciones transversales en cuanto al cepillado. Hay que aprovechar siempre a los especialistas. Más allá de un tema puntual, hay que aprovechar los temas transversales y lamentablemente no tenemos una buena cultura en torno a la higiene bucal. Hemos tenido hace unas semanitas atrás también programas especialmente dedicados a eso, por lo mismo, para incentivar esto desde temprana edad. El mito y realidad del cepillado con bicarbonato, como y me lavo al tiro los dientes. Lo que debemos evitar y lo que debemos hacer sí o sí para tener nuestra dentadura en óptimas condiciones. Bueno, muy importante, sobre todo en niños, en jóvenes, adolescentes, es que veo aquí que hay harto. Tenemos público. Claro, tenemos público hoy día. Es importante los hábitos alimenticios, ¿ya? ¿En qué sentido? Comer solo en los horarios de comida, porque las comidas entre medio, sobre todo en niños, provocan que esté demasiado tiempo ácido en boca. El ácido, que sirve para destruir el diente, además es como la materia prima de la bacteria. Por lo tanto, comer a sus horas y que cuando comas te cepilles los dientes, ¿ya? Mínimo cepillar los dientes 3 veces al día, mínimo. El tiempo, la literatura indica que de 4 a 5 minutos, pero de 2 a 3 minutos feliz. Que el paciente lo realice, que siempre les digo, una forma entretenida de hacerlo es cepillarte en la noche cuando estás viendo televisión, por lo tanto estás más rato cepillándote los dientes. Utilizar un cepillo suave, utilizar un cepillo de cabeza más pequeña para que puedas llegar a todos los lugares, digamos los rincones de la boca, por fuera del diente, por dentro del diente, por arriba. Y luego utilizar sedantal al menos en la noche después del cepillado, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que queda entre medio de los dientes el cepillado no lo logra sacar y esa placa bacteriana está acidificando constantemente la superficie dentaria, por lo tanto genera caries. Entonces utilizar la sedantal es un hábito muy poco utilizado, pero muy bueno para el paciente. Para deja evitar rica la boca, para que estamos con... Para también dar fin a este día donde los lunes los obviamente vinculamos directamente a lo que es la salud y en este caso también como poniendo, digamos, protagónicamente el estrés. Sabemos entonces que es importante y que tiene directa relación el estrés con, en este caso, lo que estamos hablando hoy del bruxismo, ¿verdad? Sí, exactamente. El estrés y la ansiedad es una de las causas, como es multifactorial, que ayuda a aumentar o potencia estos problemas como el bruxismo. Dentro de otros, como lo hablaban ustedes antes con respecto al sistema digestivo, también, o sea, el estrés genera muchos trastornos en el cuerpo. Hay que evitar tener estrés. Si no puedes evitar tener estrés, al menos buscar instancias de relajación para disminuirlo, porque en todo orden de cosas daña el cuerpo, sobre todo en la generación de cortisol.
Perfecto. Sí, a través del Instagram, CRAI-UD, que es el Centro de Rehabilitación Oral Avanzada e Implantología de la Universidad de Concepción. Tenemos urgencia, también hay un número de disposición respecto a todo lo que se está realizando. Importantísimo acercar todos los temas. Ahí la visita anterior con todo el tratamiento de rehabilitadores de alta tecnología. Agradecerte, Paula, que nos hayas podido acompañar y entregar esas recomendaciones tan necesarias. Y a todo el equipo un gran saludo. Muchas gracias, feliz de acompañarles.